Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy aprenderemos a realizar una técnica pictórica muy curiosa. Decoraremos siluetas con formas de abeto y de estrella para crear un pequeño pino navideño. ¿Os gustan las manchas de color tan curiosas que hemos creado? ¿Queréis saber y aprender a realizarlas vosotros? Acompañadme, ¡comenzamos! Hoy trabajaremos sobre piezas troqueladas de madera DM, unos pequeños arbolitos que nos servirán como etiquetas, por ejemplo, adornos para las puertas o incluso para el árbol de Navidad, y unas estrellas con distintos tamaños con las que montaremos un pequeño arbolito. El trabajo y técnica de hoy lo podemos utilizar tanto en este tipo de soportes como en figuras que cortemos o realicemos sobre cartón contracolado, por ejemplo, o figuritas realizadas con cortadores de pasta, se me ocurre, porcelana fría o pasta de papel, pasta de secado al aire, que puede ser una manualidad estupenda para realizar con los peques en casa o realizar nuestros propios adornos. La técnica se conoce como vertido o pouring. Yo voy a utilizar tanto pinturas de un set que compré hace mucho tiempo, como las acrílicas que tenemos por casa. Os voy a dar las dos opciones para que podáis realizarlo sin ningún problema. Yo tengo el blister, voy a darle salida. Utilizábamos esta técnica hace ya unos cuantos meses en otro proyecto en el canal. Os dejaré el enlace aquí arriba y abajo en la caja de información. Podemos preparar un medium casero muy sencillo utilizando 3 partes de cola blanca de carpintero y una parte de agua, y este medium después al 50% añadiéndole pinturas acrílicas, las normales, las que tenemos por casa, preferiblemente que no sean chalky o a la tiza. Por tanto, queda aclarado que podéis realizar esta manualidad, tengáis o no el medium y pinturas acrílicas de este set, o unas básicas y normales. Las siluetas de madera precortadas que estoy utilizando vienen en madera natural. Voy a cerrar el poro aplicándoles una capa de pintura acrílica blanca, tapaporos o imprimación, lo que tengáis. En el caso de las estrellas, como son piezas ya compradas y barnizadas, no es necesario. Vamos a pasar ya a realizar las mezclas de color con el medium para realizar esta técnica. Para realizar las mezclas utilizaré unos pequeños vasos medidores que me facilitarán el medir las cantidades, pero no os preocupéis si no los tenéis, podemos utilizar un vaso de plástico, hacerle pequeñas marcas a las mismas distancias equidistantes y de esa manera más o menos no pasarnos con las cantidades. Esta técnica no debe ser precisa en exceso. Podemos jugar con cantidades y utilizar el ojímetro. Siguiendo las recomendaciones del fabricante, incorporo una cantidad, una dosis, la que sea, de color. Diluiré con la mitad de esa cantidad en agua. Mezclaré bien y le incorporaré después una dosis o cantidad igual a la del color del medium. Mezclaré muy bien, comprobaré la densidad de la pintura. Si veo que está muy espesa, puedo añadirle un poquito más de agua o un poco más de medium y pasaré a realizar el mismo proceso con los demás colores. Quiero utilizar una gama de colores afines a la Navidad y a las siluetas que estamos pintando, por lo que voy a realizar distintas gamas y tonos de verde, desde el más oscuro pasando a un verde limón, utilizando un azul verdoso o petróleo, y todo ello combinando azul, amarillo y magenta. Proporcionando los colores, más de uno o menos, haremos los distintos tonos de verde. Utilizaré un dorado metalizado que no viene en el blister, pero estoy utilizando otra pintura acrílica que tengo en casa.
y al magenta le voy a añadir unos polvos iridiscentes en color plateado, que ya veréis que no se mezclan mucho ambos productos entre sí y queda una película flotante plateada por encima del color. Estoy segura que en la mezcla posterior quedarán genial. Por último, como base principal para realizar esta técnica necesitamos un color de base. Será el blanco. Necesitaré más cantidad y utilizo un envase más grande. No es el caso, pero para otro tipo de diseños o manualidades utilizando esta técnica del vertido, podemos usar también pintura acrílica negra como color conductor. Cuando ya tenemos todos los colores y mezclas realizadas, vamos a pasar a realizar la técnica, con una pequeña diferencia con respecto a la vez anterior, y es que no vamos a mezclar los colores de inicio en un envase, vamos a hacer la mezcla sobre un soporte o plataforma. En este caso utilizaré mi paleta de metacrilato. Compruebo más o menos la extensión del árbol que quiero cubrir y voy a empezar vertiendo sobre la misma el color blanco, el conductor, cubriendo una zona amplia, no tiene por qué ser homogénea. Y a continuación jugaré con los colores, iré depositando gotas, pequeñas cantidades de color, ayudándome de una paletina o cucharilla, colocaré unos colores sobre otros, al lado, dejaré gotear o salpicar. Lo cierto es que no tengo ningún sistema por el que ir manchando o depositando un color u otro, aunque sí procuro que los colores vayan destacando, uno claro con otro oscuro, un verde con el rosa o incluso el dorado cobrizo que hemos realizado. Una vez que tengo todos los colores incorporados, los muevo o mezclo un poco pasando la punta de un palillo por encima, algo muy sutil. Y con esta mancha de color vamos a probar qué nos sale. La silueta de los arbolitos tiene un agujero que me va a permitir introducir un palito de brocheta y encajarlo de manera que me ayude en el siguiente proceso. Completamente en horizontal, bajo la silueta apoyando por completo sobre la pintura y de la misma manera levanto. Primera transferencia de color realizada y me encanta el resultado. Para asegurar que quede la silueta bien encajada en el palo de brocheta, he colocado alrededor un poco de cinta carrocera. Como la superficie que hemos creado es amplia, da para 2 siluetas aproximadamente, realizo el mismo proceso en una segunda. Y podéis comprobar en imagen la mezcla aleatoria de colores que se ha generado e incluso las ondas por cantidades de pintura acumuladas en algunas zonas. Y luego veremos cómo quedan en detalle. Los colores que han quedado en la paleta los vamos a seguir reutilizando hasta que veamos que la mezcla de colores ya es tan compacta que no va a quedar bien la estampación de las siluetas. Voy a seguir incorporando colores aquí y allá de las distintas mezclas que tenemos, incluso añadir más blanco e iré estampando 2 siluetas cada vez. En este proceso tengo 8 siluetas diferentes. Esta mezcla me ha dado de sí para estampar todas ellas por una cara. Aunque las últimas quizás han quedado un poquito abigarradas, no me importa, porque la idea es hacerlo sencillo, fácil, aleatorio, que cada una sea diferente, pero todas originales y muy bonitas, sobre todo si, como yo, sois amantes del color y de la mancha. Terminados los abetos, sigo incorporando colores,
blanco, dorado, verdes, amarillos, azul petróleo, dorado y mancho o realizo el mismo proceso con las siluetas con forma de estrella en color blanco que teníamos. Lo mismo por una de las caras. Este tipo de pinturas, de mezclas, acumulan mucha cantidad de acrílico, que junto con el medium van a retardar el tiempo de secado. Lo he dejado de un día para otro para asegurarme que todas las capas de pintura interiores han fraguado correctamente. Y pasamos a ver ya el resultado de estas primeras impresiones. Han perdido brillo, eran mucho más bonitas antes, luego lo vamos a subsanar. Pero las mezclas de colores, el veteado que hemos generado, a mí particularmente me encanta. Realizaremos el mismo proceso sobre las caras posteriores. Las pinturas las había guardado cerrando bien los envases, protegiéndolos con papel de aluminio o papel plástico film protector de cocina y se han mantenido en perfectas condiciones para realizar la segunda estampación. Si alguno de ellos pierde un poco de humedad, podemos añadirle unas gotas de agua o del medium especial para la técnica. Y además incorporaré la mezcla de pintura que había quedado en la paleta, que una que es ahorradora a veces la había guardado en otro envase y la voy a utilizar como color para el borde exterior. Una nueva paleta, unos nuevos colores y nuevas impresiones. Como no estamos para tirar nada, incluso aprovecho los restos de estas pinturas para pintar piezas que tenía realizadas con resina acrílica de Resin Pro y otras siluetas no tan navideñas. Para poder manipularlas, como estas no disponen de un agujerito, les coloco una cinta por la parte posterior, una pequeña pincita con cinta carrocera o cinta celo, algo adhesivo, y de esa manera me ayudaré para colocar las piezas boca abajo, impresionarlas en la pintura y levantar. Después podremos usarlas como colgantes, por ejemplo, dijes, llaveros, charms, lo que se nos ocurra. Y llega la hora de proteger estas piezas. Podemos hacerlo en el acabado que más nos guste. Yo quiero retomar un poco ese brillo natural que tenían las pinturas en húmedo y por tanto voy a utilizar un barniz en acabado brillante. Dentro de la gama infinita de barnices y de tipos que tenemos, utilizaré uno acrílico, al agua, pero disponemos barniz tipo cristal, cerámico, al alcohol, barniz vitral, barniz acrílico con purpurina y uno que no aparece en imagen, que es el barniz casero, porque lo tengo agotado, que lo podemos hacer siguiendo la receta casera, de la cual disponéis en el canal, disolviendo por expand en disolvente. Además del barniz brillante, le daremos un puntito extra. En un envase o recipiente realizaré una mezcla con el barniz acrílico, al que incorporaré pequeñas virutitas o copitos de pan de oro en color dorado, plata e incluso ora rosa. Disolveré o intentaré diluir un poco estos copos, que se diluyan, que queden pequeñas motitas brillantes dentro del barniz y será con el que después cubra ambas caras de cada una de las figuras. El árbol que vamos a montar con las siluetas en forma de estrella, además de las piezas blancas que hemos pintado, lleva intercaladas otras en color gris. Para unificar un poco todo el conjunto, únicamente le extenderé unas capas de este mismo barniz acrílico brillante con virutas de pan de oro por encima. Y las bolitas blancas intermedias, algo muy sencillo. Utilizando los colores de base del pouring, le he dado un poquito de color a todas ellas. Para volver a montar el árbol, en lugar de hacerlo sobre el cordoncillo y que éste tenga movilidad, que sea un adorno para poder colgar, voy a crear un pino, un abeto, con una guía rígida, que será un palo de brocheta, y al que vamos a crear una base con una rodaja de madera. Para que el conjunto tenga cierta sincronía, el resto de esas pinturas acrílicas que me habían quedado las utilizaré para hacer un pouring directamente sobre la madera.
Para no rellenar el hueco o agujerito central de la rodaja, lo cubro con un trocito de plástico que he recortado de una pajita. Relleno el contorno o borde de la rodaja con pintura acrílica blanca. Y en uno de los pequeños envases que tengo por aquí, voy mezclando los distintos colores, uno tras otro, hasta tener una cantidad de pintura que creo suficiente para cubrir la rodaja. Coloco boca abajo la rodaja sobre la pintura, volteo, dejo caer bien todos los colores, levanto el envase y dejo que la pintura se esparza. Y a partir de aquí, lo que salga. Una vez ha secado la pintura, he protegido la superficie con una capa de barniz acrílico brillante. Ya tengo todas las piezas, vamos a montar el pequeño arbolito y las siluetas. Utilizaré unos trocitos de cordón en color verde con un filamento en dorado. Y como pequeño adorno, una bolita en madera sin pintar. También podéis utilizar pequeños cascabeles o algún adorno típico que os encaje. Por mi parte, quiero que destaquen los colores de las siluetas, no voy a hacer absolutamente nada más. Ya tengo 8 nuevos adornos para etiquetar regalos, para regalar incluso, o para adornar puertas. Y un pequeño pino abeto que se me ocurre, por ejemplo, para sacar en Navidad a aquellos que, como yo, somos un poco Grinch de las Navidades. Nada ostentoso, llamativo o excesivamente navideño. ¿Qué os ha parecido la idea de hoy? Podemos mezclar y hacer manualidades típicas navideñas utilizando técnicas de toda la vida, de todo el año, sin plantillas, sin papeles, sin grandes dispendios, una técnica que nos sirve tanto en esta época del año como en cualquier otra y sobre multitud de soportes. Bueno, familia, nos acercamos a diciembre. ¿Qué nos deparará este último mes del año? Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!